El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron la luz a las tinieblas. Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este miércoles de la segunda semana de la Pascua, el Señor nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia de la Pascua, del misterio pascual en nuestra vida que recibimos a través del bautismo, porque somos incorporados a la persona de Cristo. Y en Cristo, como nos dice el ritual del bautismo en la unción del crisma, somos sacerdotes, profetas y reyes, pero no por nosotros mismos o por nuestros méritos, sino porque hemos sido incorporados. Dice Pablo, somos hijos con minúscula en el Hijo con mayúscula, que es Jesús. Y por eso tenemos que vivir en plenitud nuestra filiación cristiana. Y eso no significa simplemente cumplir una determinada serie de cosas, o preceptos morales, o preceptos religiosos, sino que se trata de la vida misma. Las detenciones de los apóstoles en los Hechos, también las de Pedro y Pablo y la del grupo, vienen siempre providencialmente socorridas por el Señor, para alentarnos, por el ángel. Y en un momento, de hecho, después de la primera persecución, los apóstoles piden un signo, y bueno, el signo va a ser ese, la persecución. Y después en un momento van a decir ellos, va a decir el autor de los Hechos, que los apóstoles se alegraban de ser perseguidos a causa del nombre de Jesús. A veces uno es perseguido por causa propia, digamos, no hay que echarle la culpa a Jesús, pero cuando uno es perseguido por el nombre de Jesús, uno tiene que alegrarse de eso. También lo dicen las bienaventuranzas, no es una enseñanza nueva de los Hechos, es un reflejo de las bienaventuranzas, de lo que había dicho Jesús. Alégrense ustedes cuando los calumnien y los persigan en mi nombre, porque tendrán una recompensa en el reino de los cielos. Y acá es muy bonito lo que les dice el ángel cuando los libera de la prisión: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida, a esta nueva vida. Esta nueva vida que en este diálogo que venimos meditando, bueno, el lunes no porque celebramos la Anunciación, pero desde el martes venimos meditando en el capítulo 3 de Juan, y hoy llega a la parte más elevada, donde algunos autores no niegan el diálogo de Jesús con Nicodemo, pero dicen que acá habría un poquito de teología de Juan. No hay problema, porque nosotros sabemos que por la gracia de la inspiración, nos dice el documento de Iberum del Concilio Vaticano II, por la gracia de la inspiración, los autores sagrados, los agiógrafos, enseñan solo y lo que Dios quiere que nosotros sepamos para nuestra salvación. Y por supuesto que eso va acompañado de una catequesis, de una teología. Y entonces aquí Juan hace esta doble vertiente que ya aparece en el prólogo: la luz, phos, photos, y las tinieblas, skotía en griego, ambas palabras. La luz y las tinieblas. La luz que ilumina, que da paso, que da posibilidad de reconocer la forma, los colores, de conocer las cosas, de conocer la perspectiva, de saber planificar un camino a través de la luz. Y por otro lado, la escotía, que en griego esa palabra tiene algo que en castellano nosotros decimos oscuro, pero oscuro puede ser tenue, puede ser el reflejo de una luz, de la velita, de la luna, de las estrellas, pero escotía en griego es algo que chupa la luz, que un poco lo que serían hoy los agujeros negros.
como que absorbe la luz. La escotía es una tiniebla muy profunda. Y esa tiniebla muy profunda la relaciona el evangelista Juan en las palabras de Jesús, que le dice a Nicodemo, porque está hablando de renacer de nuevo, de una vida nueva, lo que les dice el ángel a los discípulos liberados: vayan al templo y anuncien esta vida nueva. La vida nueva se trata de elegir la luz. Dice Jesús que el juicio es esto. A ver, lo leemos textualmente. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Recordemos, en latín se lo digo ahora para variar, recordemos el prólogo. Impropria venit et sui non receperum. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Prefirieron las tinieblas a la luz. Es un acto voluntario. Uno se aparta de Dios. Dios no quiere apartarse de nosotros. Dios está siempre. ¿Por qué? Porque se lo dice a Nicodemo Jesús. Dios amó tanto al mundo que le entregó a su propio Hijo. Es decir, se entregó él mismo. Porque supongo que ustedes y yo creemos en el misterio de la Santísima Trinidad y sabemos que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso Dios en Jesucristo sufre por nosotros, se entrega. Lo que tenemos que pasar nosotros lo pasa Él, y por eso ya no hay motivo de condenación. No es como nosotros que estamos siempre, cuando nos hacen algo, a ver un poquito de venganza. Por ahí a ustedes no les pasa, pero yo conozco a gente que le pasa y que no está en paz hasta que no se siente satisfecha. Créanme, yo sé que les cuesta entenderlo, pero hay gente así. Sin embargo, Dios no es así. Abre el camino para todos, pero para eso tenemos que acercarnos a la luz. Aunque alguno grita, quede de manifiesto, pero tenemos que acercarnos a la luz. No tenemos que tener miedo de la luz, y no tenemos que tener miedo de que la fe sea parte de la vida, no sea algo en la vida. Unos ritos que yo hago a ver cómo me va, póliza contra todo riesgo. Padre, yo que voy siempre a misa, que ayudo al que puedo, mire lo que me pasó. ¿Y a Jesús qué le pasó? Lo clavaron en la cruz. Pero resucitó. Y bueno, esa es la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí, muriendo y resucitando para nuestra salvación. Hermanos, pidamos en esta Eucaristía la gracia de vivir siempre a la luz. La certeza, en esta Semana de la Misericordia, de que Dios no condena a nadie. El único que se condena es el que se escapa, viéndolo. Porque aquel que no lo conoce, ya sabemos que si hace las cosas bien, da de comer al que tiene hambre, ayuda al que puede, Dios también se va a acordar de él. Solamente Dios rechaza a aquel que se aleja de él. Dios quiere que todos nos salvemos y siempre tiene su gran amor, su paciencia y su misericordia. Y de nosotros tenemos que ir por este lado, por el lado de la luz, de acercarnos para que las obras sean puestas de manifiesto y aprendamos a desechar aquellas obras que no convienen. Que María Santísima también, además de rezar por nosotros, de iluminarnos también con el ejemplo de su vida, rece con nosotros pidiendo por las intenciones que hemos enunciado antes de la misa, los difuntos, pedir por la salud, por las intenciones particulares, y pidamos también aquellas cosas que nos preocupan y pongámoslo en manos de la Madre para que ella lo presente a Dios. Amén.